muchas gracias primero por la invitación a este importante evento, agradeciendo a los organizadores y también, bueno, agradeciendo que todavía estén presentes los asistentes. Espero poder aportar algo de lo que se ha tratado el día de hoy, tal vez complementarlo. Muy bien. Voy a desarrollar el siguiente contenido, viendo un poco enterobacteriales y producción de carbapenemasas, y nos vamos a centrar al tema de doble producción de carbapenemasas y las formas de detectarlo en el laboratorio. Esta semana se ha celebrado la Semana Mundial de Concienciación sobre los Antimicrobianos y la Organización Mundial de Salud nos deja tres mensajes, ¿no? Una, que la resistencia a antimicrobianos es una amenaza para la salud pública y está desafiando el futuro de la humanidad. También que el tiempo con antimicrobianos se está acabando y que necesitamos invertir urgentemente en desarrollar nuevos antibióticos. A nivel mundial, ¿no? Es un llamado a la conciencia por el menor abuso, ¿no? de estos antibióticos. Tenemos que recordar solamente que viene a cotación a este tema que en nuestro país en los últimos 2 años han aparecido una serie de eventos que han sido documentados en la prensa escrita, en prensa digital, sobre la aparición de superbacterias en algunos brotes importantes. Un brote, por ejemplo, aparecido en el Hospital Cayetano Heredia, también mostrando una bacteria como Klebsiella pneumoniae, en la cual infectó a un grupo de niños, ¿no? También el año pasado, con la presencia de la aparición de COVID, se reportó en el hospital de Vitarte algunos casos en los cuales pacientes que ya estaban padeciendo los estragos de la COVID mostraron adicionalmente también aislamientos de este tipo de bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué son en realidad estas enterobacteriales productores de carbapenemasa? Tal vez los ponentes que me precedieron me allanaron un poco más el camino, y en general podremos decir que son bacterias que viven en nuestro tracto digestivo. Estas habitualmente son inofensivas, las podemos transportar todos, y existe actualmente en la nueva clasificación del orden de enterobacteriales 7 familias, ¿no? De las cuales en 3 familias se agrupan la mayor parte de las especies que causan este tipo de enfermedad. Junto a ello, estas bacterias, ¿no? Se conocen que causan infecciones urinarias, cuadros diarreicos y también cuadros sistémicos. Y por otro lado, ¿qué son las carbapenemasas, no? Son enzimas que tienen la capacidad de destruir todos los antibióticos que se deriven de la penicilina, y en realidad, si nosotros vemos de qué tipo de antibióticos se trata, vamos a ver de que cuando vemos en los hospitales, ¿no? Que más del 50-60% o un poco más de antibióticos que se prescriben contra un agente infeccioso son beta-lactámicos, o en este caso derivados de la penicilina, ¿no? Y además de ello, las enzimas, ¿no? Carbapenemasas, ¿no? Pueden ser codificados genéticamente, y esta codificación puede transmitirse y ser adquirido por otras bacterias, ¿no? Si se da una transmisión tanto horizontal como vertical. Adicionalmente, estas bacterias también tienen otros mecanismos de resistencia, no solamente a producción de carbapenemasas. Aquí vemos todo el espectro de antibióticos derivados de la penicilina, que incluyen penicilinas, cefalosporinas, también monobactámicos y carbapenémicos. Generalmente para los mecanismos de resistencia habituales como beta-lactamasa espectro ampliado, beta-lactamasa espectro extendido y AMC, habitualmente van a afectar a los 3 primeros grupos. Sin embargo, las carbapenemasas afectan a prácticamente todo el grupo de beta-lactámicos, ¿no? Con alguna excepción por el caso de algunas carbapenemasas. En la clasificación de carbapenemasas, solamente indicar de que tenemos 2 grandes grupos. Las serinocarbapenemasas son de clase A y clase D, y en el caso de las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Están en la clase B de la clasificación de Ambler.
Todas ellas producen resistencia a los carbapenémicos, ¿no? Drogas como imipenem, meropenem, ertapenem, que han sido documentadas a nivel mundial ya desde casi prácticamente los últimos más de 20 años se viene reportando este tipo de bacterias que producen las carbapenemasas. En un estudio que desarrolló Escandón Vargas hace unos años, ¿no? Nos muestra cómo están distribuidas y cómo se ha ido reportando en la zona de Latinoamérica y el Caribe la presencia de este tipo de bacterias, ¿no? Notándose que, por ejemplo, las carbapenemasas de clase A, bacterias que portan carbapenemasas como KPC, NMC, GES, ¿no? Se han detectado prácticamente en la mayor parte del continente, ¿no? Incluso en nuestro país, ¿no? Ya desde el año 2013 tuvimos el primer aislamiento de KPCs. También por el caso de las clase B, ¿no? Estas son las carbapenemasas que necesitan como cofactor el zinc para poder utilizar betalactámicos. Hemos encontrado de que también se encuentran distribuidos en prácticamente toda la región. En nuestro país fueron detectados no solamente en enterobacterales, también se han detectado en no fermentadores como pseudomonas, tanto las de clase IMP, BIN y NDM, ¿no? Y justamente la carbapenemasa tipo NDM, ¿no? La nueva Delhi metalobetalactamasa, que es originaria, su nombre origina porque fue descrita por primera vez en el 2009 en Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli de orina de un paciente sueco, ¿no? Que fue hospitalizado en la India y que luego fue detectado, ¿no? en Gran Bretaña. Este fue el primer caso, ¿no? Y casualmente en nuestro país es una de las carbapenemasas, digamos, que actualmente se observa en mayor frecuencia, ¿no? Y el caso de las carbapenemasas OXA, ¿no? Que justo comentaba Teddy, nos mencionaba que básicamente se están ubicando tanto en Acinetobacter baumannii, pero también tenemos reportes en enterobacterales, ¿no? Existen muchos tipos de estas familias, algunas hidrolizan principalmente cefalosporinas, ¿no? Y otras tienen un perfil de hidrólisis también hacia algunas carbapenemasas. Y ahí vemos que nosotros, por ejemplo, el Perú, en el mapa, ¿no? Esta es una publicación del año 2007, ¿no? Afortunadamente, los recientes reportes que serán publicados, me imagino que posteriormente, nos mostrarán de que en el mapa ya estaremos ubicados, ¿no? Con este tipo de carbapenemasas ya detectadas aquí en nuestro país. Y básicamente tenemos que ver que este problema es originado primordialmente en dos bacterias, ¿no? Del grupo enterobacteriales, tanto Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, en el mapa de resistencia a carbapenémicos como meropenem, ¿no? Estas se encuentran con un número importante, ¿no? En los últimos años. Y ahí encontramos que predominantemente la presencia de Klebsiella pneumoniae produciendo resistencia a carbapenémicos, ¿no? Se maneja en prácticamente todos los países de esta parte de América. Y tenemos que tener en cuenta que esta resistencia no solamente está dado por las carbapenemasas, ¿no? También aquí tenemos que tener dos definiciones, ¿no? Se habla de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, ¿no? En las cuales el mecanismo habitual de resistencia podría ser la combinación de beta-lactamasa espectro extendido con beta-lactamasas tipo SAMC, ¿no? Que acompañan impermeabilidad, y los mecanismos en los cuales intervenga una enzima, ¿no? A ellas las vamos a determinar como enterobacterias productoras de carbapenemasa, ¿no? Y las enzimas que vamos a encontrar son de clase A, clase B y clase D primordialmente. Y este grupo de bacterias, ¿no? Las enterobacterales, han sido identificadas por la OMS el año 2017, en que publica esta lista de las bacterias para las cuales se necesitan investigar y desarrollar nuevos antibióticos. Estas han sido clasificadas en la prioridad 1, ¿no? O prioridad crítica, indicándose que para ellas se tiene que hacer más investigación, ¿no? Y bueno, la evolución de beta-lactamasas, y así como ocurre con muchos antibióticos,
ocurre que a la aparición de un antibiótico como la penicilina, inmediatamente la respuesta de la bacteria es producir un mecanismo que la permita sobrevivir, ¿no? Y ahí aparecen beta-lactamasa espectro ampliado y se introducen las cefalosporinas y al poco tiempo se aparece beta-lactamasa espectro extendido, AMCES, y cuando aparece carbapenémicos también, ¿no? Se han detectado. Y ese es el continuo andar, ¿no? de la forma en la que evoluciona la resistencia, no solamente para beta-lactámicos, sino también para otros grupos antibióticos, ¿no? Básicamente, ¿qué son estas enterobacterias productoras de carbapenemasas y por qué son una emergencia? ¿No? Vamos a observar que, uno, porque hay pocas opciones para tratar las infecciones, dado que yo ya les mencionaba, que el 60-70% de antibióticos que se usan son beta-lactámicos y si aparece una bacteria como este tipo, entonces nos quedan menos opciones de tratamiento. Los mecanismos de resistencia, además, pueden ser transferidos fácilmente y están apareciendo clones multiresistentes. Todo ello se suma con que aumentan diversos costos, ¿no? Tanto como la hospitalización y las medidas que se usan para controlar las infecciones asociadas a la atención de salud. Y junto a otro, la presencia de infecciones por este tipo de bacterias tiene una mortalidad asociada, dado que al complicarse el paciente y tener referente a una bacteria con mecanismos resistentes como multidrogo resistente o extremadamente resistente, limitaron el uso de antibióticos y nos vemos en un escenario en el cual aumenta la mortalidad al tener un tipo de estas bacterias. Estas bacterias se están diseminando, por lo que les mencionaba, hay elementos genéticos móviles. Además de ello, no se detectan adecuadamente, en algunos casos por los métodos que usan tienen una baja sensibilidad o poca precisión. Además de ello, también el sobreuso de antibióticos y medidas que son insuficientes para contener esta emergencia, ¿no? ¿Cuál es la situación de las enterobacterias que producen carbapenemasa en nuestro medio? Hay algunos reportes, como este, por ejemplo, del 2017, por ejemplo, en el cual mostraba cómo habían genes de resistencia que habían sido detectados en el Instituto Nacional de Salud desde el año 2013 al 2017, y marcadamente se notaba que las carbapenemasas tipo NDM eran las que se encontraban en mayor frecuencia. Este es un estudio de las cepas que se enviaron al Instituto Nacional de Salud. Y ahí, por ejemplo, el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Fue uno de los hospitales también que tuvo en el año 2014, ¿no? Los primeros aislamientos de bacterias como Proteus mirabilis, productor de LDM, y ahí está marcado, ¿no? Justamente en el mapa podemos verlo como los primeros aislamientos que tuvimos en esos años. Y primordialmente las bacterias que nos aparecieron a nosotros, por ejemplo, fue tipo Proteus mirabilis, ¿no? Y posteriormente fueron apareciendo este tipo de NDM en otras bacterias como Klebsiella pneumoniae. También en este estudio, ¿no? Una limitante del estudio es que solamente se investigaron carbapenemasas tipo KPC, NM, o sea, pero no se investigaron OXA, ¿no? Que también es lo que remarcan los ponentes que me precedieron, ¿no? Este problema con OXA, si bien es cierto, en nuestro país, digamos, se han encontrado pocos casos. Por ejemplo, si damos una mirada al otro continente, en muchos de los países en los cuales ya han pasado, digamos, una ola de infecciones por bacterias que producen carbapenemasas tipo KPC o métalo, hoy en día se está volviendo como endémicos de tener bacterias productoras de OXA, ¿no? Y el estudio que nos muestra aquí el doctor Angles sobre el panorama de carbapenemasas es una revisión sistemática que básicamente nos muestra que tanto en enterobacteriales como en no fermentadores, ¿no? La presencia de las carbapenemasas predominantes fueron de tipo NDM y en menor frecuencia las de KPC y MP. Y además que sobre todo la especie predominante fue Klebsiella pneumoniae. Y esta distribución, ¿no? Generalmente la mayor parte de los estudios está sobre todo orientado y encontrado en la mayoría de los hospitales de la capital. Sin embargo, también hay reportes en algunas provincias. En nuestra situación en el Hospital Hipólito Unanue,
nosotros tuvimos el año 2014, les mencionaba, presencia de detectar Proteus mirabilis, productor de metalobetalactamasa tipo NDM. Previamente a esto, en un estudio previo, habíamos ya encontrado pseudomonas originosas, presencia de metalocardapenemasas, pero del tipo IMI y BIN, ¿no? Y así, en 2015, tuvimos todavía la presencia de encontrar NDMs, pero ya en otras especies, como Klebsiella, Escherichia coli o Enterobacter, y se fueron sumando año a año otro tipo de enterobacteriales como Providencia stuarti, luego fuimos encontrando también en Morganella y Providencia reggeri también, y en el año 2018, ¿no?, ocurre una transición importante en la que empezamos a encontrar los primeros casos, no solamente de enterobacterias que producían metalocardapenemasa, sino también algunas KPC. Y la primera cepa que nosotros identificamos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de poder enviar esta cepa a Argentina, en el cual el laboratorio regional Malbrán nos informó que el aislamiento de Proteus mirabilis era portador de una cardapenemasa tipo metalobetalactamasa, ¿no?, caracterizado como de la familia NDM, y te presentaba un genotipo pan resistente. Además, esta bacteria producía también una BLE, CTXM, ¿no?, y otros mecanismos adicionales, ¿no? Sí, nos encontramos ante un problema muy importante, ¿no? Miren, una data de más o menos 7 años atrás. En una investigación realizada también en el hospital hemos encontrado que a lo largo de estos años hemos tenido, del año 2014, una variación en la incidencia, ¿no?, que ha ido notándose con una tendencia al aumento, y cerramos el año 2018-2019 con tasas muy elevadas, ¿no?, tasas que al 2020 se marcan casi en más del 20%. Es importante que en 5 años, ¿no?, la incidencia fue un promedio de un 6.5% y se fue marcando, como también en la región en esos mismos años también marcaron importantes estudios en los cuales marcaban las mismas experiencias, ¿no? Presencia de aparición de estas bacterias y que se mantenían en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó los últimos 20 meses que pasó la pandemia, ¿no?, desde que apareció en marzo, ¿no? Bueno, 21 meses en los cuales en muchos lugares se expandieron áreas de atención COVID, alta demanda de hospitalización. Además, se usó lo que quisieron usar en antimicrobianos por un temor marcado por la mejor sobrevida de los pacientes, sumado a inmunosupresores, automedicación, personal de salud también contagiado por COVID. Todo ello fue sumando una serie de ingredientes, sumado a que mucho personal también tuvo que estar en casa porque la pandemia así lo definió, y entonces también personal poco entrenado tuvo que hacer frente, ¿no?, frente a esta aparición de estos casos. A la suma de todos los intereses, todos los ingredientes producidos por el COVID, ¿no?, esto nos dio como consecuencia, ¿no?, que se aumentaron las tasas de resistencia a los antibióticos, sobre todo en patógenos que causan sobreinfecciones. Y con ello también, si vemos un poco la mirada de lo que ocurría en el 2020, se comenzaron a presentar estudios en los cuales se mostraban brotes de enterobacteriales que producían cardapenemasas junto al brote, ¿no? También algunos estudios nos mostraban que las tasas de resistencia de las principales bacterias que se monitorizan, como Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no?, habían aumentado del 2019 al periodo de COVID en casi un 42%, las BLE en más del 100%, y así enterobacterias productoras de cardapenemasa también un 46%, y otras bacterias gram negativas hicieron lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en consideración dos definiciones, que son las coinfecciones y las sobreinfecciones, ¿no? Por un lado, las coinfecciones son aquellas infecciones causadas por un patógeno simultáneamente a la presencia del COVID, ¿no?, cuando ingresan a hospitalizarse el paciente, ¿no? Es decir, puede ser tener el COVID y aparte de venir con una infección urinaria, una infección respiratoria.
Y el caso de las sobreinfecciones son las afecciones que ocurren después que el paciente se ha internado por el COVID y generalmente es parte de las infecciones asociadas a la atención de salud, dado por procedimientos invasivos que se usan, ¿no? Y ahí encontramos que en algunos estudios de revisiones sistemáticas en varios países se encontraron de que casi el 7% de los hospitalizados podían tener una coinfección bacteriana y algunos estudios también nos mostraban que el 14% de pacientes que entraban a la UCI podían tener coinfecciones bacterianas. ¿Qué más había? Que las coinfecciones podían ser también de tipo viral y también podían ser asociadas con hongos, ¿no? Hay un estudio también reciente que publicado peruano de mi hospital en el cual muestra, ¿no?, la presencia de coinfecciones y sobreinfecciones, ¿no? Y así se mostraron algunos estudios en los cuales se notaban cómo las coinfecciones e infecciones secundarias se encontraban en pacientes con COVID y encontraban de que los pacientes que tenían COVID-19, ¿no?, presentaban un mayor riesgo a adquirir, ¿no?, enterobacterias productoras de carbapenemasa por las sobreinfecciones que en hospitales en los cuales ya habían este tipo de agentes, ¿no? Y sumado a una elevada mortalidad, ¿no? La complicación más frecuente de esos estudios es que tenían una elevada mortalidad. Entonces, al incremento de la resistencia, el incremento de la resistencia microbiana estuvo dado por un gran peso que hubo por el gran uso de antimicrobianos y el incremento de esas infecciones nos mostraba también un insuficiente control de infecciones. Todo esto, digamos, en la presencia de lo que ha pasado con el tema de las enterobacterias que producen carbapenemasas, ha hecho de que las alarmas en todos los laboratorios, ¿no?, se muestren, y entonces a la mirada del laboratorio de microbiología vemos qué métodos podríamos utilizar para detectar esta carbapenemasa, ¿no? Existen muchos métodos, los mencionaron ya, y en algunos casos estos métodos ya están referenciados y están documentados. Hay documentos que nos indican qué usar, ¿no? En nuestro país también hay normas técnicas que nos indican, digamos, el manejo de este tipo de infecciones. Y en realidad, por ejemplo, ¿no?, como muestran, tenemos no solamente desde los paneles automatizados, también usos como pruebas inmunocromatográficas, el mismo disco de difusión o también ChromaDAR, ¿no?, las pruebas fenotípicas como BlueCarva. Todas ellas han sumado para poder detectar, y en muchos casos a veces los laboratorios no tienen todas estas herramientas, ¿no?, útiles para hacer esta detección. La forma, digamos, más habitual de detectar la resistencia a carbapenémicos está basado en el uso de inhibidores. En algunos casos, por ejemplo, el enfrentar, ¿no?, borónico frente a carbapenémicos para detectar KPC o el EDTA también permite detectar metalo con una ubicación estratégica de los discos, o sea, a una distancia, como bien lo mostraba Luis Alvarado, ¿no?, haciendo un pequeño cálculo según los salos de inhibición. Sin embargo, existen hoy, digamos, métodos fenotípicos que también ayudan. Yo, gracias a Luis Alvarado, pude, en esa fotografía es la primera vez creo que hicimos nuestro primer Blue Carva hace un par de años, y en realidad, digamos, hoy en día usamos este método que también es muy fácil de desarrollar, fácil de implementar, tiene una buena sensibilidad y especificidad, rápidamente se puede detectar una carbapenemasa por este método. También el método que inicialmente usábamos es este método de investigación de la carbapenemasa, que solo para un laboratorio que no tiene muchos recursos, este es, digamos, el ideal, ¿no? Porque solamente usas un disco, un poco de agua, una placa de Müller-Hinton, una cepa sensible a antibióticos y, bueno, y muchas ganas para poder trabajarlo, porque el método no necesita más, ¿no? Es muy fácil de implementar y se han probado tanto en enterobacterias como en no fermentadores.
detectando carbapenemasas, ¿no? Presencia de carbapenemasas, y tienen una buena concordancia con los métodos de biología molecular, inclusive, ¿no? Para detectar enterobacterias, un 100% y no fermentadores también, ¿no? Este método de inactivación de la carbapenemasa, ¿no? En realidad solamente lo que se hace, ¿no? Es inicialmente, ¿no? Exponer a la bacteria frente al antibiótico, ¿no? E incubarlo, y luego la bacteria que produce carbapenemasas habrá hidrolizado el contenido del antibiótico, y este antibiótico es colocado en una placa que previamente ha sido hisopada con una cepa sensible, y entonces lo que vamos a tener es esta presentación, ¿no? Si el antibiótico fue hidrolizado, vamos a tener que el antibiótico no va a producir ningún halo frente a esta cepa sensible, pero si el antibiótico no fue hidrolizado, entonces va a mantener la sensibilidad del antibiótico a producir un halo, ¿no? Es fácil de implementar, y con esto, digamos, puede iniciar un laboratorio, ¿no? Después el CLSI mostró este método, el método para detectar carbapenemasas. También fue el método SIM, pero ya modificado, en el cual incluye caldo tripticasa soya. Y básicamente este método, digamos, la ventaja que tiene es que nos da un valor de corte para poder desarrollarlo. Lo único que usa adicionalmente una preincubación con caldo tripticasa, y los puntos de corte nos permiten identificar la presencia de carbapenemasa o la no presencia, ¿no? Este método SIM, ¿no? se mejoró agregándolo al método EDTA, y entonces se hizo una combinación, ¿no? Tanto el método SIM y el método que tenía SIM con el agregado de EDTA, y eso nos permite al EDTA ser un inhibidor de metalocarbapenemasa, ¿no? Nos permite al momento de inhibir o inactivar a la carbapenemasa, y valoramos tanto el método MSIM como el ESIM, y podemos detectar metalo-beta-lactamasas, y en el caso de que no haya ningún cambio, ¿no? Solamente indicaremos de que es una cepa que produce carbapenemasa, pero no es del tipo metal, ¿no? Hay estudios que se han realizado para valorar su sensibilidad y especificidad, y se encuentra de que la capacidad para detectar metalocarbapenemasa no es muy alta, por encima del 89-90%, y con una alta especificidad, ¿no? Y así se han ido evaluando otros métodos, como el método de Hodge, métodos enzimáticos, en los cuales todos ellos tienen una buena sensibilidad, ¿no? Algunos que superan más del 80-90%, pero la especificidad en casi todos los casos es superior, ¿no? Y también tenemos que mencionar la presencia de estos medios que ya tenemos en nuestro país, que son los medios cromogénicos, como Cromagar trae estos medios que tienen inhibidores. En este caso vienen con antibióticos y nos permiten detectar, como este medio supercarba nos permite detectar carbapenemasas, por ejemplo, ¿no? Y también por la característica que tiene el crecimiento, adicionalmente también se puede sospechar la identificación de la bacteria, ¿no? Tanto para detectar Escherichia coli KPC o Klebsiella pneumoniae productor de OXA. Entonces, junto a ello, estos medios han servido en otros países para poder implementar cultivos de vigilancia, sobre todo cuando en un hospital se instalan y se observa la epidemiología con alta endemia de ese tipo de bacterias, ¿no? Y así se puede detectar rápidamente mediante simplemente un hisopado rectal del paciente, y se cultiva directamente en la placa, y en cuestión de un día para otro podemos sospechar que el paciente podría estar ya colonizado por ese tipo de bacterias, ¿no? Permite poder hacer un poco de abortamiento, ¿no? Por los equipos de vigilancia. Y estos son los cultivos de vigilancia, ¿no? Te mencionaba, hay un método de CDC que es un poco laborioso, que usa caldo tripticasa, previamente incubado con un disco de antibiótico, luego se subcultiva en Maconque, y finalmente a partir de ello, ¿no? Se va a identificar las colonias que crezcan,
y este medio, ¿no? Requiere por lo menos 2 días, ¿no? Para poder identificar una carbapenemasa, pero con los medios cromogénicos, digamos, en un paso nada más desde el hisopado rectal, se puede lograr el aislamiento, ¿no? Algunos estudios muestran, ¿no?, que tiene una sensibilidad por encima del 50% y otros muestran una sensibilidad mayor. Lo único nomás que no me va a identificar definitivamente por el color, puedo sospechar qué bacteria es. Según la casuística, ¿no?, las más prevalentes son Klebsiella pneumoniae, pero no me permite identificar el mecanismo implicado, ¿no? Solamente es que es una bacteria resistente a carbapenémicos, ¿no? No necesariamente que produzca carbapenemasa. Y los métodos inmunológicos ya lo explicaron muy bien, es de buena sensibilidad y rápidamente podemos identificar, ¿no? En cuanto al costo de estas pruebas, ¿no?, vemos que la mayoría tiene un costo variable. Los métodos cromogénicos no son comparados con otros métodos como los de PCR, son fácilmente implementables porque su costo es muy bajo, digamos, en el costo-beneficio, ¿no? Más que las pruebas moleculares, estos medios se pueden implementar fácilmente. Entonces, nosotros cuando hemos tenido hace unos meses esta alerta regional que muestra el Malbrán, ¿no?, con una emergencia de bacterias que coproducían carbapenemasa, es decir, combinación de dos carbapenemasas, ¿no? Ellos mostraron que en el mes de mayo del 2020 encontraron su primer caso y a partir de ello, para este año, ¿no?, hicieron una publicación que en 34 hospitales ya se habían detectado este tipo de bacterias, aislados tanto de infecciones en sangre, en orina, muestras respiratorias, y además de ello, esas bacterias tenían sensibilidad, ¿no?, a tigecyclina, fosfomicina y colistina, ¿no?, básicamente a esos antibióticos, pero tenían alta resistencia, ¿no?, a los demás. En nuestro caso, en nuestro hospital, por ejemplo, ¿no?, nosotros durante la pandemia se habilitaron, además de toda la estructura del hospital, un pabellón exclusivamente para COVID, y junto a ello nosotros generalmente lo que veíamos en nuestro antibiograma, ¿no?, de primera mano veíamos un espectro de exponer el ETA frente a los carbapenémicos, veíamos sinergia, y sumado a eso la sensibilidad a Stronam, y eso me decía, estoy frente a una metalocarbapenemasa, ¿no? Cerramos el 2020 con nuestro mapa microbiológico, indicándonos que los enterobacteriales resistentes carbapenémicos estaban marcándose con una incidencia de más o menos el 23%. En este año, ¿no?, tuvimos la oportunidad de detectar el caso que mencionaba de doble carbapenemasa en un paciente que tenía obesidad. Ese paciente inicialmente ingresó por emergencia, por COVID, y luego tuvo una instancia, ¿no?, que se fue prolongando porque se complicó y tuvo que ser internado en una cama UCI. Este caso lo presentamos en el Congreso Latinoamericano de Microbiología en Paraguay, ¿no? Y básicamente podemos notar, ¿no?, que a lo largo de todo el desarrollo del cuadro, ¿no?, el paciente estuvo internado, ¿no?, un tiempo prolongado, y tuvo tratamientos con diversos antibióticos como colistin, ampisulbactam, piperacina tazobactam, y se sumó a ello, ¿no?, el hecho de aislamientos en muestras respiratorias de no fermentadores como Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas también, y este paciente al final, ¿no?, tuvo una complicación de tipo a nivel dérmico, ¿no?, en el cual desarrolló una úlcera por presión, en la cual se pudo aislar una bacteria que fue Morganella, que era productora de BLE, y sumado a ello, ¿no?, en las muestras respiratorias de control, ¿no?, pudimos aislar Klebsiella pneumoniae, y en esta bacteria es donde encontramos la doble carbapenemasa. Posteriormente se hicieron hisopados rectales del paciente, ¿no?, y también se notó que estaba colonizado por esta misma bacteria. En el caso, ¿no?, nos muestra que
Los aislamientos de gram negativos primordialmente mostraban resistencia a carbapenémicos, ¿no? Tanto Baumanis, Pseudomonas, que bueno, la Stenotrophoma tiene resistencia natural, y Morganella también era la única que mostraba un perfil fenotípico de BLE, ¿no? Y es la única que se mantenía sensible a los betalactámicos, ¿no? Y finalmente el paciente no fue tratado por esta bacteria, dado de que se identificó como una colonización, ¿no? Y por lo cual el paciente no tenía mayor complicación, ¿no? Solamente fue tratado por la úlcera de presión y fue dado de alta. Sumado a ello, este paciente tuvo también resistencia a colistin, ¿no? Los métodos que habitualmente se suelen usar es el alcohol spot colistin y también el método de macrodilución con elución de discos, ¿no? Que fue lo que usamos en este estudio, ¿no? Además también lo que vimos de este paciente, estos son los antibiogramas, digamos, por disco que se hicieron del paciente y también se hicieron el panel de microscam. Notamos que el SIM marcaba más de 8 microgramos por mililitro, la prueba de Blucarba nos dio positivo. Y si ustedes notan, aquí el imipinen, meropenem, ¿no? Enfrentado al EDTA, muestra discretamente una sinergia y con el ácido fenilborónico prácticamente no se observa nada, ¿no? Sin embargo, también creció en el Cromadar Acinetobacter, que lo estábamos usando como parte de una investigación, también desarrolló esta bacteria, ¿no? Al antibiograma, a otros antibióticos fue sensible también solamente a aminociclina, micacina y fosfomicina, y esto es lo que vimos, ¿no? Miren, inicialmente, ¿no? Al enfrentar más cercanamente los antibióticos, pudimos ver discretamente una sinergia con borónico y también una sinergia con el EDTA. Sin embargo, por los estudios que nos mostraba el Malbram, por ejemplo, ellos usaban una aproximación estratégica de discos, lo aproximamos de esta manera, ¿no? EDTA, ceftazidime, aztreonam y amoxiclavulánico, y encontramos, ¿no? Sinergia entre EDTA y ceftazidime, sinergia con aztreonam, ¿no? Y frente a amoxiclavulánico no se observó nada, ¿no? Esto nos indica, ¿no? La presencia de una metalocarbapenemasa y la presencia de una KPC, ¿no? En el estudio también hicimos la investigación de resistencia a colistin y detectamos que esa cepa, que cuando vimos la detección fenotípica para detectar si esta resistencia a colistin era de tipo plasmídica, vimos que solo era de tipo cromosomal y que tenía una MIC de 8, ¿no? A colistin. Y es con el estudio también de la inmunocromatografía con el CORIS que pudimos ver la presencia de esta doble carbapenemasa, ¿no? Por un lado nos marcó NDM y también el KPC. Esto nos permitió verificar lo que habíamos encontrado. La cepa fue enviada al Instituto Nacional de Salud para que se le haga la confirmación de los mecanismos encontrados y ellos nos muestran, ¿no? Por la sensibilidad solamente sensible a fosfomicina y sensible a tigeciclina, ¿no? Y cuando hicieron el estudio molecular, ¿no? Ahí ellos reportan la presencia de la metalocarbapenemasa tipo NDM junto al gen KPC, ¿no? Y que la detección del gen MCR, ¿no? Fue negativo y también tuvo la presencia de una BLE tipo ZXM, ¿no? Entonces este paciente finalmente, ¿no? Como les mencionaba, fue dado de alta, fue el primer reporte de doble producto de carbapenemasa y bueno, se le hartaba a los laboratorios vigilar este tipo de resistencia y sumado a la coexpresión de las dos enzimas, ¿no? Se suma también la resistencia a colistin, ¿no? Al momento aparecieron en otros estudios algunas publicaciones de también doble carbapenemasas, ¿no? Este estudio de Colombia muestra la colonización rectal por enterobacteriales. También en otras latitudes, ¿no? Se planteaba, ¿no? El uso de usar doble carbapenémico frente a una resistencia a carbapenemasa y también en un estudio que reportan
En este año, por ejemplo, este grupo del Dr. Ham muestra que en un estudio de Estados Unidos, ¿no? De ver todos sus cepas del 2019, del 2012 al 2019, encontraron de que tanto en enterobacteriales como en pseudomonas ya tenían doble carbapenemasas, triple carbapenemasas, combinaciones de carbapenemasa, doble y triple carbapenemasa, ¿no? Entonces, esto no es un problema nuevo, o sea, ya estaba en otras latitudes y en nuestra región recién está apareciendo, ¿no? Se suma a esto esta alerta epidemiológica que mostró de la Organización Panamericana de Salud el 22 de octubre, hace unas semanas, en el cual muestra la emergencia y incremento de nuevas combinaciones carbapenemasas en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y ahí nos muestra que desde el mes de mayo Argentina, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Chile han mostrado, perdón, y Paraguay mostraron doble carbapenemasas, ¿no? Y adicionalmente también algunos países emergiendo por primera vez OXA48, ¿no? Dieron algunas recomendaciones y en las cuales, digamos, las recomendaciones se centran también para el lado del laboratorio en detectar estos microorganismos, por lo que los laboratorios deben contar con las herramientas para detectarlos, ¿no? Y en el caso de esto, usar un algoritmo, ¿no? Que tiene que ser trabajado en conjunto con el laboratorio regional y junto a ello usar flujogramas que permitan una estrategia para detectarlos, ¿no? Sumado a ello, ¿no? Se indica que deben usarse pruebas inmunocromatográficas y PCR, ¿no? Para poder caracterizarlo y que el laboratorio debería tener la capacidad para identificar el tipo de carbapenemasa, o sea, un laboratorio, me imagino, nivel 3, debería tener la capacidad para poder detectar la carbapenemasa, el tipo de no solamente la sino el tipo de carbapenemasa, y también probar, ¿no? Los antibióticos que se necesite como alternativos para tratar ese tipo de bacterias, ¿no? En mi experiencia, digamos, estos son una muestra de lo que hemos encontrado. Y por ejemplo, si bien es cierto, nosotros podemos detectar carbapenemasas, cuando aparecen por primera vez, nosotros detectamos metalocarbapenemasas, pero el espectro de una metalocarbapenemasa nos indica que Astronan generalmente se mantiene sensible y empezamos a encontrar Astronan con halos disminuidos. Al aproximar la moxiclavulánico nos dimos cuenta que además de tener la metalobetalactamasa, también había presencia de Ble, ¿no? En el caso de borónico todavía estaba conservada la no presencia de serin carbapenemasas. Y cuando empezaron a aparecer otras cepas más, nosotros comenzamos a colocar estratégicamente los discos. Entonces tenemos que entender que el Astronan generalmente va a dar resistencia cuando se está presente una beta-lactamasa espectro extendido, hidroliza a cefalosporinas y también al Astronan. Y entonces vamos a encontrar ese espectro. Por lo que cuando se colocan estratégicamente los discos, hay que poner amoxiclavulánico enfrentado a Astronan para detectar la Ble, ¿no? Y además, ¿no? Esta definición estratégica de poner ETA frente a ceftadivactam nos permite también detectar metalocarbapenemasas. Y eso es lo que fuimos encontrando. Hasta que encontramos este tipo de presentación, ¿no? En la cual, por un lado, detectamos EDTA, que da sinergia con ceftadivactam, y esto nos indica una métalo. Y en el caso de Astronan con ceftazidimavibactam, ¿no? La presencia de sinergia, ¿no? Está indicada porque avibactam inhibe a las KPC y permite que Astronan recupere su espectro hidrolítico y por eso se ve la sinergia. Y así es que podemos ver que aquí está presente fenotípicamente una serin carbapenemasa versus una metalocarbapenemasa. Y para ello, para confirmar algo que fue, digamos, contundente a observar siempre es que cada vez que veíamos una metalocarbapenemasa veíamos el halo disminuido de Astronan, ¿no? El halo disminuido en valores de 10, 12, generalmente nos da un indicativo para el caso de lo que estamos investigando, de la alta sospecha de una
de una doble carbapenemasa. Y así, ¿no?, hemos podido trabajar ese tipo de estrategias, viendo, no solamente colocando estratégicamente el EDTA frente a los carbapenémicos, también el borónico, y también esta colocación estratégica de discos, ¿no?, que nos permite sospechar y definir, ¿no?, la presencia de doble carbapenemasa, tanto métalo como KPC. Y si ustedes notan, en los 3 casos se detectaron carbapenemasas dobles, ¿no? La hidrólisis que produce el astronán, ¿no?, es variable, ¿no?, para cada caso. En algunos una mayor hidrólisis, una menor, otra mucho menor. Y esto nos llama a pensar que podrían estar involucrados también algunos otros mecanismos, ¿no?, o el tipo de carbapenemasa. Sin embargo, cuando hemos corrido las pruebas CORI, en todos los casos han sido NDMs y también KPC. Hoy sabemos que hay algunos tipos de NDM y podría ser que tendríamos ingresos de alguna carbapenemasa, ¿no?, alguna subclase con un perfil hidrolítico distinto, ¿no?, que sería importante investigar. Lo mismo que las KPC, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones, digamos, para poder detectar estas cepas, lo muestra el Malbrand. Este es un estudio que el Instituto Malbrand realizó y nos indica de que no solamente con el inhibidor puedo detectar en todos los casos la carbapenemasa, ¿no? Solamente cuando se usan inhibidores como borónico de ETA se puede detectar prácticamente la tercera parte de las doble carbapenemasas. En algunos casos ellos solamente en doble carbapenemasa les dio sinergia solamente con EDTA en la tercera parte. En la tercera parte también, teniendo doble carbapenemasa, prácticamente no hubo sinergia con ninguno de ellos. Y en el caso de, solamente en casi un 20%, habiendo doble carbapenemasa, solo hubo sinergia con borónico, ¿no? Eso hace replantear qué es lo que se puede hacer de manera fenotípica. Y como señala el alarma, ¿no?, se nota que cada vez que veas un astronán resistente, siempre sospecha una doble carbapenemasa. Y una prueba adicional podría ser enfrentar al astronán con borónico, ¿no? Y en el caso de tener negativo, ¿no?, la sinergia tanto con EDTA como borónico, usar una prueba como Blue Carba, ¿no?, que da positivo. Y en ese caso también podríamos enfrentar borónico con astronán o ceftazidima con avibactam. Entonces, y también en el caso de solamente ver resistencia o sinergia con borónico, usar ceftazidima como un marcador, ¿no?, la resistencia de ceftazidima para probar ceftazidima con EDTA. Y todas ellas, ¿no?, deben probar tanto con cassettes cromatográficos como con PCR, ¿no? Entonces, esta es la ubicación estratégica de discos, ¿no?, que recomiendo, que me ha permitido detectar este tipo de casos, ¿no? Aproximadamente de borde a borde 10 milímetros, colocar EDTA, ceftazidima, astronán y amoxiclavulánico, y así puedo caracterizar adecuadamente la presencia de KPC o de BLE o métalo implicado en estas cepas, ¿no? Y así poder detectar, digamos, las carbapenemasas más frecuentes. Ahora, el detalle es, la pregunta es, ¿y cómo es el perfil de una OXA?, ¿no? Nosotros no hemos tenido la oportunidad de detectar OXAs. Me gustaría ver el perfil con los investigadores que me precedieron para ver de qué manera se nota, ¿no?, en este perfil la presencia de OXA. Nosotros aquí tenemos, estas son las presentaciones que tenemos cuando tenemos métalo con KPC y la resistencia astronán marcada, ¿no?, o métalo con BLE y vemos que astronán recupera su capacidad al inhibirse la BLE, ¿no? Y aquí estas son lo que debemos sospechar, ¿no? Uno, no solamente que los halos sean pequeños, también debemos sospechar cuando veamos sinergia con astronán o sinergia con astronán borónico, ¿no? Nos está indicando la presencia de una probable KPC, ¿no? El Malbrand recomienda también esta colocación estratégica, astronán con borónico y también ceftazidima con EDTA, dado que ellos también hacen una revisión en la cual estos mecanismos también se han detectado en otras latitudes, ¿no? Y en las cuales se podían detectar tanto beta-lactamasas como enzimas tipo KPC, ¿no?
Y una vez que detectamos la carbapenemasa, habríamos que ver, esto lo adaptamos del doctor Pasterán, en las cuales todavía las carbapenemasas, si bien es cierto, pueden estar presentes en un aislamiento, podría todavía utilizarse eh, la presencia de un carbapenémico solamente observando los halos de inhibición, ¿no? Si el halo de inhibición, ¿no? Es mayor de 14 milímetros o la MIC menor de 8, entonces se puede hacer un comentario de que esto es apto para poder usar en tratamiento combinado con otro antibiótico que sea activo. Y en el caso de que sea mayor de 32, ¿no? Se indica que no es apto para el tratamiento combinado, ¿no? Y en el caso de los que tengan un MIC de 16 o un halo menor de 13, se tiene que investigar no solamente los perfiles de resistencia, sino también ver el contexto clínico, qué tipo de infección tiene, si el antibiótico que vayan a usar en combinación pueda tener la capacidad de concentrar en el lugar de la infección, ¿no? Y así, finalmente, algunas recomendaciones que podemos dar es que se debe impulsar los equipos de vigilancia y el enfoque tiene que ser básicamente multidisciplinario, así participen internistas, infectólogos, intensivistas, microbiólogos, farmacéuticos, personal de enfermería encargado del control de IAS y también estadísticos. Todos deben participar en los equipos de vigilancia epidemiológica. Hay que implementar las pruebas, los que no lo tienen deben implementar y si se puede crear un área de investigación de resistencia sería lo ideal en los hospitales. También establecer adecuados niveles de labor paciente, personal. Se observó en la transición de la COVID que cuando hubo eh, empezó la pandemia, muchos laboratorios se quedaron con una disminución de la carga personal porque mucho personal fueron enviados a casa por la pandemia porque eran personal de riesgo y también disminuyó la cantidad de pruebas a hacer. Pero cuando comenzaron a restablecerse los servicios, nos encontramos con una situación en la que es insostenible frente a la resistencia, frente a los nuevos aislamientos o a la carga de trabajo, que una persona puede desarrollar muchas pruebas, ¿no? Entonces tiene también que establecerse estos niveles de la labor que se tienen que hacer, ¿no? Además de ello, el uso de nuevos antibióticos en las pruebas de sensibilidad nos va a permitir predecir de qué manera están comportando sus antibióticos y también de qué manera se puede manejar los resultados del laboratorio, ¿no? Como la concentración mínima inhibitorias. Y bueno, finalmente como conclusión de lo que hemos podido observar, Klebsiella pneumoniae se denota de lejos como la bacteria que más produce carbapenemasas en nuestro medio y pues, digamos en más casi nuestra experiencia más del 90% lo produjo y además también de donde más recuperamos esta bacteria en frecuencias es de muestras respiratorias, también de otras localizaciones como orina o incluso sangre, y también los algoritmos para poder detectar las dobles carbapenemasas deberían ser implementados con esta colocación estratégica, por lo menos usar esos 4 discos y vigilar, y tiene mucha importancia vigilar y controlar el uso de estos antibióticos, ¿no? Mapear las bacterias que están circulando en los establecimientos es fundamental para que puedan aparecer o se pueda establecer un programa de racionalización y optimización de antimicrobianos. Y todo esto que aprendemos tenemos que socializarlo para que haya nuevas evidencias para poder enfrentar estos mecanismos de resistencia emergentes, ¿no? El problema es multifactorial y va a condicionar la emergencia y persistencia de estas bacterias como mecanismo de resistencia de importancia clínica. Bueno, finalmente quería agradecer, espero, y a todos los oyentes por su resistencia y haber estado hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocky, por compartir la información y el estudio que realizaste en el hospital. Mientras se animan a hacernos las preguntas, te hago un comentario y trae a colación
cómo te diste cuenta y cómo comenzaste con este tema de la detección, ¿no? Mucho mencionas al Instituto Malbrán en las diapositivas y ellos prácticamente ya no les solicitaban a los laboratorios de los hospitales que les envíen las cepas de carrapenemasa porque ya tenían claro que eran fáciles de detectar. Lo que en Argentina comenzaron a hacer fue una vigilancia de los casos de resistencia a ceftazimab y Bactam. ¿Sí? Lo comentó Luis en la primera ponencia que había tenido un caso de una KPC con resistencia a ceftazimab y Bactam. Eso es lo que pasaba en Argentina y a raíz de eso es que empezaron a detectar esta doble carrapenemasa que aparentemente, como tú mencionaste en una de las ponencias, tiene mucho tiempo esto de las doble carrapenemasas, triple carrapenemasas y nadie se percató. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Porque en base a lo que has presentado yo puedo pensar que muchos otros laboratorios, hospitales, clínicas, laboratorios particulares, pueden tener casos de doble carrapenemasa, pero como no tiene la forma de detectarlo, es una carrapenemasa o tiene resistencia a carrapenémicos y listo. Más o menos cómo fue que lo detectaste. ¿Por dónde comenzó tu iniciativa con la detección? Muchas gracias, Edgar, por la pregunta. Me permite un poco mostrarles el camino, ¿no? Inicialmente, les diré, nosotros trabajamos en el hospital que es de tercer nivel y nosotros hacemos detección de carbapenemasas desde el año 2014. Entonces, en la experiencia, el personal fue observando cada vez que teníamos esta resistencia a carbapenémico en el antibiograma, si lo hacíamos por automatizado, necesariamente eso tiene que confirmarse por placa, ¿no? Y si trabajábamos en placa, necesariamente teníamos que hacer una siguiente placa para poder hacer el antibiograma y un día más, ¿no? Entonces llegamos a un punto en el que comenzamos a tener ya carbapenemasas y carbapenemasas. Entonces inicialmente decimos, ¿qué dice el mapa? ¿En qué estamos detectando más? Inicialmente lo detectamos en Proteus mirabilis. Ya, perfecto. Entonces, en Proteus mirabilis, como es la métalo que hemos encontrado, a partir de ahora vamos a empezar a poner el inhibidor cerca a los carbapenémicos. Entonces, estratégicamente empezamos a hacer antibiogramas colocando directamente en el primer antibiograma el antibiótico, perdón, el inhibidor, en este caso EDTA, buscando métalo, ¿no? Y comenzamos a colocarlo y encontramos en el primer año más de una decena de aislamientos de Proteus mirabilis, de productores de NDM, ¿no? Que fueron enviados al INS. Posteriormente a ello, en el 2014 tuvimos una disminución y empezamos a encontrar que ya no detectábamos en Proteus mirabilis y comenzamos a observar que cepas como Klebsiella pneumoniae o Escherichia coli comenzaban a mostrar disminución de halos. Y entonces, otra vez, ¿no? Vamos a ir a ver y ponerle los discos de ETA. Y en una lo comenzamos a observar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros no hemos tenido, digamos, todas las herramientas año a año, en los dos últimos años, digamos, pudimos tener la oportunidad de estar trabajando para cada vez que teníamos un halo disminuido, al cual aproximábamos discos y no encontrábamos, hacíamos método de inactivación de la carbapenemasa. En realidad, en el mismo día se puede detectar porque el método de inactivación de la carbapenemasa, el método original, te indica que tú incubas 2 horas con el antibiótico y son 6 horas que tú incubas ya con la cepa sensible. Entonces, en el cabo de 8 horas, en un turno de guardia, si uno empieza en la mañana, lo puede detectar el mismo día y puede mencionarlo. Luego apareció el SIN modificado que propone el CDCI y también, ¿no? Digamos, un poco más formal en cuanto a tener una definición de halos para poder detectar. Entonces, otros migramos, ya nos acostumbramos a simplemente aproximar los discos, pero a tu pregunta, ¿no? Nosotros hemos estado detectando en los últimos 2 años ya no solamente Klebsiella, ¿no? Ya aparecía en otras especies, pero nos llamaba la atención de que empezó a aparecer la resistencia a Stronam. Entonces, si bien es cierto, tú en una métalo se mantiene conservada la sensibilidad a Stronam, empezó a aparecer cepas que daban resistencia a Stronam. Entonces nosotros comenzamos, ¿por qué resistencia a Stronam? Probablemente está involucrado también una beta-lactamasa espectro extendido. Y empezamos a poner ahora el amoxiclavulánico cerca del Stronam. Y ahí es donde encontramos el hecho de que en algún caso, ¿no? Nos daba sensible,
¿no? Y en otros casos simplemente no se notaba, ¿no? La sensibilidad, no se marcaba adecuadamente, tenías que acercar tanto, prácticamente besar los discos y para poder observarlo. En este caso, ¿no? Fue, digamos, un evento, yo diría, no tan ni fortuito. Tuvimos me encontraba con mi colega Johnny Hurtado haciendo antibiogramas y justamente como lo que debe ocurrir siempre en un laboratorio, cuando tú tienes alguna duda en algo que estás desarrollando, entonces lo ideal es que consultes con los que trabajas, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, otros pueden tener más experiencia, también te dan luces a qué hacer, ¿no? Entonces justo nos consultaba sobre esta resistencia y digamos, a ojo de microbiólogo, nosotros empezamos ya a poner desde el año pasado ácido borónico adicionalmente, perdón, desde 2018 ácido borónico a las Klebsielas, además de la EDTA, dado que ya les mencionaba que empezamos a tener primeros aislamientos de, de KPC, ¿no? Comenzamos a encontrar KPCs, y entonces ya teníamos el EDTA y el borónico en el antiograma, pero al aproximar era simplemente a ojo de microbiólogo, había un vestigio, o sea, y algo parecido a lo que de repente los que conocen un poco más en microbiología, cuando veían los anceplasmídicos, veíamos de que a veces se notan unas colonias como islas, ¿no? O alrededor del halo, cuando hay la presencia de un anceplasmídico alrededor del halo de Fox, ¿no? Generalmente notamos eso. Y algo parecido, digamos, me hizo sospechar, ¿no? Entonces le pedí al colega, para que podamos poner adecuadamente los antibióticos y observamos de que había una sinergia mínima y también se dio otro caso fortuito que un laboratorio nos donó un disco de Ceftriaxone que lo esperábamos hace 2 años, y teníamos ya todos los ingredientes, ¿no? Podíamos probar esta colocación estratégica que ya lo había mencionado el laboratorio Malbrán hace un poco tiempo. Decidimos poner los antibióticos, ¿no? Pusimos antibióticos en esa posición y nos dio la figura en la forma en la que muestra, ¿no? Nosotros ya por aproximar los discos ya habíamos encontrado la sinergia, ¿no? Tanto con borónico como con el EDTA, pero esto ya, digamos, nos confirmó fenotípicamente. Y tuvimos la oportunidad de estar hace unos meses en el Instituto Nacional de Salud, y el Instituto Nacional de Salud donó para el hospital una cajita de estos métodos inmunocromatográficos que fue para el método CORIS, y con ello confirmamos por inmunocromatografía el hallazgo, ¿no? Y eso, digamos, fue confirmado adicionalmente al Instituto Nacional de Salud, que se envió la cepa, y al cabo una semana o un poco más, nos dieron el reporte, la confirmación de que efectivamente se había identificado lo mismo, ¿no? Nosotros enviamos para confirmar, dado que hemos encontrado esto, ¿no? Y bueno, y hemos encontrado más cepas, ¿no? Que actualmente, digamos, estamos haciendo una colección para poder hacer una investigación o hacer una publicación. No sé si tienen Sí, alguna pregunta. sí, acá, bueno, es más que una pregunta, me parece que es un comentario. Que comentan que la resistencia de Ibactán se da en KPC8 y, bueno, coloca KPC32, en realidad es KPC31 y se detecta mediante secuenciamiento de genoma completo. Se puede hacer por secuenciamiento de Sanger, específicamente con el gen, pero sí, esas variantes son las que se han encontrado con resistencia a ceftazidima. Lo comentaba anteriormente también Luis, por ganar resistencia a una cosa, pierden un poco a los carbapenémicos, pero digamos que ese fue el origen, digamos, de buscarlo, ¿no? Y me ponía a pensar en todo el trabajo que te diste, como dices tú, a ojo de microbiólogo y conversando entre colegas, y me pongo a analizar si todos los laboratorios de repente tuvieran la cromatografía, lo hubieran detectado más rápidamente, ¿no? Sí, que tenga una doble carapenemasa, ¿no? Y probablemente estemos haciendo que exista un subinforme, digamos, porque no todos tienen la capacidad de identificarlo. Es importante lo que mencionas en relación al trabajo en equipo, dentro del mismo laboratorio de microbiología. De repente el que tiene más experiencia, por momentos cree que ya lo sabe todo, pero viene alguien más joven con otras ideas, con algo nuevo que leyó y
y abre los ojos de los más experimentados, por no decir los más viejos, del laboratorio. Adicionalmente, Mientras- gracias que lo comentes, justo quería también comentar, esta cepa no solo tuvo el aislamiento de la doble carga penemasa, sino también encontramos resistencia a colistin. O sea, yo te digo porque mi colega Johnny vio una parte, mi colega Boris, por ejemplo, se encargó de hacer la predifusión del ETA, y así, y mi otra colega se encargaba de tomar las fotos los días que uno no venía, y verdad que nos interesamos mucho en el caso que, digamos, entre todos aportamos para poder encontrar esto y casualmente este daba resistencia a colistin y afortunadamente había una publicación que había hecho Catherine Yauri con tu persona sobre esta detección para discriminar si la resistencia a colistin era plasmídica o cromosomal, y usamos también, digamos, esta información importante y valiosa en la cual en el laboratorio simplemente, ¿no?, predifundiendo el colistin y el EDTA, ¿no?, pues se puede también identificar si la resistencia a colistin es de tipo plasmídica o cromosomal, ¿no? O sea, sin tal vez tener unos, sin digamos hacer media de los que hacen molecular, ¿no? O sea, con herramientas fenotípicas en el laboratorio podemos llegar a detectar resistencia cromosomal, o perdón, descartar la resistencia, confirmar la resistencia fenotípica o viceversa. Y también hicimos la ilusión de discos, ¿no? O sea, yo considero de que estamos en un momento importante en que los laboratorios deben plantearse migrar a, a crear un área antimicrobiana. O sea, cada laboratorio de nivel 3 que está teniendo y este tipo de problemas debe tener un personal especializado no solamente para hacer estas pruebas de detección, sino también para hacer tal vez estudios de sinergia con nuevos antimicrobianos y mantener informado mediante estudios epidemiológicos como el mapa microbiológico, mantener informado al hospital. O sea, el laboratorio de microbiología se convierte, digamos, en un suceso de alrededor de él debe tomarse las decisiones, ¿no? Y tal vez esto no lo han visto en los últimos años y como lo mencionaba el colega que me precedió, el futuro es negro, ¿no? Si calculamos, se están, por cada 200 probables patentes que se están estudiando de un fármaco para cáncer, se está tratando uno o dos patentes para un antibiótico. Y actualmente por ese lado, digamos, va la investigación y los pocos antibióticos que aparecerán en unos pocos años, digamos, van a ser insuficientes. Están bien las campañas de concientizar a no sobreusar los antibióticos porque nos quedamos sin herramientas para tratar personas, pero por otro lado el laboratorio de microbiología va a empezar a usar estrategias para probar combinaciones de antibióticos que puedan servir para un paciente. Incluso hay estudios que ya promueven el hecho de dar antibióticos con algunas sustancias que no son antibióticos, pero tienen efecto, por ejemplo, antibiofil, ¿no? Por ahí, si buscan un poco de información, dan un antibiótico con un poco de ajos, dan un antibiótico con una compota en base a un preparado que tiene alguna sustancia con un efecto antibiofil, que no necesariamente es un antibiótico, dado de que por ese otro lado también no estamos viendo el otro lado de cómo comporta la resistencia. No se trata solamente de un mecanismo de resistencia, también hay mecanismos por el cual la bacteria busca sobrevivir, y el estudio de biofilm, ¿no?, es otro lado al cual tenemos que apuntar, ¿no? Y no, por eso ahora, bueno, se incluye al biofilm, digamos, prácticamente es un mecanismo de resistencia más. Ya, ya no solo acompañante, sino prácticamente un mecanismo de resistencia más. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora, ya nos hemos pasado un poco las horas planeadas para la charla, muy interesante. A los tres, muchas gracias por haber compartido sus experiencias en el laboratorio, en la detección de estos mecanismos de resistencia tan complejos como llegamos a la conclusión de esta guerra ya perdida, pero seguimos dando batalla, poco a poco. Quiero agradecer nuevamente a Rocky, gracias por compartirlo, gracias a todos los que pudieron conectarse, los que estuvieron, los que entraron tarde y los que se fueron, gracias a todos. No se olviden, por favor, el video de la charla de hoy y las anteriores está en el canal de YouTube de Andina Médica Filial Perú.
y también pueden sumarse. Hay grupos en Telegram y en WhatsApp que les van a pasar información y datos muy interesantes. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche.